Buenos días, hermanos. Es una alegría nuevamente poder tener este tiempo y compartir con ustedes, alegrarnos, gozarnos que Dios nos da la vida y nos da un momento para estar juntos, un momento para reunirnos alrededor de la palabra y celebrar como en todo el mundo que nuestro Señor es el Rey de los Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios ha resucitado. Jesús venció la muerte, en la cruz del Calvario murió, fue sepultado, pero el tercer día Él resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre y esperamos su pronta venida. Amén. Hoy queremos celebrar con ustedes un día más alrededor de la palabra, un día más donde podemos encontrarle sentido, propósito a nuestra vida. Y quisiera hacer una reflexión sobre la Pascua judía, que en estos días se está celebrando en Israel. Coincidió este año precisamente la fiesta de los judíos, como la Pascua, y la fiesta que en el mundo se llama la Semana Santa. Para los judíos ha sido un momento especial, muy diferente de todo lo que habían acostumbrado, porque la Pascua es una celebración familiar. De todas partes del mundo se reunían y celebran en el día miércoles una cena especial para recordar el sentido de la Pascua, que es la liberación de la esclavitud de Egipto. Ellos se reúnen alrededor de esto y celebran la fiesta como una dedicación a Dios y un recordatorio de lo que Dios hizo a favor de ellos. Coincidió el miércoles 8 de abril de este año 2020 con el día 14 del mes que llaman Nisan, que es el primer mes del año del calendario judío. Este año es para ellos el año 5780. Y he escuchado comentarios de algunas personas que se inquietan por el tema, incluso preguntan si los cristianos deberíamos celebrar la Pascua o incorporar elementos de la Pascua a nuestra cultura, a nuestra forma de vida cristiana. Algunos argumentan y dicen, bueno, es que ellos tienen la ley, ellos tienen la Torá, la revelación de Dios. Y también debemos preguntarnos si nosotros debemos celebrar una Semana Santa para recordar de una manera especial la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro grupo que considero que está totalmente disperso, son los que creen en el conejo de la Pascua, compran conejos de chocolate, los intercambian de regalos y ponen en los jardines huevitos pintados de colores y con dulces, y tienen una especie de celebración que es un tanto oscura en el tiempo. Lo que yo les invito es que nosotros nuevamente vayamos a las Escrituras, encontremos en la palabra de Dios una respuesta y podamos ver que Dios tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Hay un proceso que siempre lo he mencionado, que es leer, estudiar, meditar, memorizar, escudriñar y aplicar las Escrituras a cada aspecto de nuestra vida. Así que yo les invito que nuevamente esta mañana nos reunamos para estudiar las Escrituras. Por lo tanto, espero que tengan una Biblia a la mano, como una libreta donde ustedes puedan hacer sus propias anotaciones. Lo primero que queremos señalar, voy a mencionar 3 puntos. El primero es ¿qué significa la Pascua? Brevemente podemos ver varios versículos para tener una idea del significado espiritual profundo que tenía esta celebración. El origen de la Pascua lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 12. Dios le da a Moisés las instrucciones cómo iban a celebrar la fiesta. Y lo primero que señalamos en este punto es que la Pascua era una celebración, una fiesta. Ellos recordaban la salvación
el perdón y la liberación que tuvieron como pueblo cuando Dios visitó Egipto para destruir la vida de los primogénitos en Egipto, tanto de los seres humanos como de los animales. Esa fue considerada, llamada la plaga número 10, después de que Dios de muchas maneras, de muchas formas, había estado tratando de hablar al corazón del faraón y de todo el pueblo de Egipto acerca de liberar a su pueblo para que le adorara, para que le sirviera y que fuera libre, que fuera un pueblo completamente libre para caminar en los caminos de Dios y establecer una sociedad que fuera un modelo al mundo de aquel entonces. La segunda cosa que podemos ver de la Pascua es que es una fiesta ordenada por Dios. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 12 y el versículo del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Es en este mes que van a empezar a contar sus meses. A partir de este momento ustedes van a marcar su tiempo como nación, como pueblo. Y le dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces Dios les menciona que a partir de este momento de su liberación, cuenta el primer mes para señalar el resto de los días ya como una nación libre, como una nación que iba a conquistar una tierra donde iba a vivir para honrar a Dios y donde iba a ser un modelo de bendición para todo el mundo. Entonces la segunda cosa que vemos es una fiesta ordenada por Dios. Lo tercero que nos damos cuenta acerca de la Pascua es que al ser una celebración establecida por Dios, es el Señor mismo el que da las instrucciones y las condiciones para celebrar y participar de la Pascua. Esto lo vamos a ver en los versículos número 3 al 11. Había que escoger un cordero. Si la familia era muy pequeña, debería compartirlo con otra familia que fueran también pequeños. Era un cordero por familia, pensando que la familia fuera numerosa. Debería ser un animal perfecto, dice el versículo 5, sin defecto, macho de 1 año, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo guardarán del día 10 hasta el día 14. El día 14 iba a ser degollado, sacrificado, se tomaba la sangre, se iba a poner esa marca de sangre en los postes como en el dintel. Era un acto de obediencia y un acto de fe, confiando que lo que Dios decía había que cumplir con esas condiciones. La otra cosa era que debería ser asado, debería ser comido y ser quemado en la totalidad. No podían guardar nada para el día siguiente. Nada de esa carne podía ser comida cruda, una práctica que parece los egipcios tenían en aquel entonces, ni tampoco cocida en agua. Dice el versículo 9, que su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa de él dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y también establece la forma como lo iban a comer. Dice que lo comeréis de esta manera: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice el versículo 11, termina diciendo: es la Pascua de Jehová. No era la Pascua la celebración de ellos, era la celebración que Dios estableció para el pueblo de Israel. La cuarta cosa que se puede encontrar en estas escrituras es que la salvación
venía a través de esta fiesta, y a la vez que hay salvación para el pueblo de Israel, hay juicio y condenación para el pueblo egipcio. Es una combinación, mientras para unos es salvación, para otros iba a ser juicio de parte de Dios. Lo encontramos en el versículo 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Al hacer ellos una fiesta establecida por Dios, mientras ellos estaban guardados en sus hogares, participando del Cordero, afuera, Dios pasó por encima de los techados y vino a traer un juicio sobre la nación de Egipto. Ese día, a la medianoche, murieron todos los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Fue una terrible desgracia para todo Egipto, perder los hijos como perder los animales también. Una quinta cosa que podemos señalar de la Pascua, y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tiene de especial la Pascua? Y nosotros vemos en las Escrituras que lo que hacía especial esta fiesta era el sacrificio y la sangre. Ambos eran una combinación en un acto de obediencia a Dios. Iban a tener una gran lección para ellos, como en el futuro, por generaciones, incluso hasta nuestra fecha. Ya mencionamos que apartaban un cordero el día 10, lo sacrificaban el día 14. Se mencionó entonces que el cordero debía ser perfecto, y se tomaba la sangre de este animal sacrificado y se puso en los postes y en el dintel de las puertas. Era una obra que ellos tenían que hacer como acto de obediencia, confiar que las instrucciones que estaban recibiendo les iba a salvar la vida a ellos. Como punto número 6, debemos preguntarnos qué significaba la sangre, pues. Y la Biblia nos da una respuesta en el versículo 13. Yo espero que ustedes lo puedan leer en su Biblia en este momento, lo podamos leer juntos. Y dice, versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, el significado de la sangre es una señal que identifica a los que están bajo la protección de Dios, en obediencia a Dios, guardados para Dios. Adentro podían ellos quizá tener temor, tener un poco de desesperación, inquietud que estaba pasando afuera. Sin embargo, el hecho de obedecer y de confiar que esa sangre puesta como una señal los iba a salvar, los iba a librar, esa fue al final la liberación que ellos experimentaron de parte de Dios. Veré la sangre, les será por señal, y pasaré de ustedes. La mortandad no les va a herir. Otra cosa que podemos ver de la sangre en este punto número 6 es lo que nos dice el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Lo voy a leer, ya lo tengo en la computadora. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La Biblia nos dice que la vida está en la sangre, por eso no deberían tomarla, no deberían consumirla. La sangre en las Escrituras está prohibido tomarla como un alimento, porque tiene un sentido. Uno, por un lado, sustenta la vida,
Por otro lado, dice Dios, yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 22, que nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Así que la sangre viene a tener una señal para el pueblo y es un medio de expiación para sus almas. También en el verso 14 encontramos como punto número 7, iba a ser una señal por generaciones. Participar de esta comida, de este acto de tener un cordero asado, hierbas amargas, la sangre en los postes de la casa, en el dintel afuera, era una ceremonia especial para todos los judíos, y ellos ahora tenían una responsabilidad. Dice el versículo 14: y este día os será en memoria. Este es un día para recordar. Este es el sentido de la reunión del 8 de abril en todos los hogares judíos alrededor del mundo. Les será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vemos que de la manera más clara posible, Dios está instituyendo esta fiesta de la Pascua. En el versículo 17, como no tomaron el pan como lo conocemos, fue pan sin levadura, pan leudado, dice, no leudado, perdón, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones, por costumbre perpetua. No para que se convirtiera en una costumbre, era una fiesta, una celebración, recordar lo que Dios había hecho. Y era una señal que iba a ser transmitida, mantenida por generaciones. Pero más adelante, en el versículo 24, Dios especifica como punto número 8 que esta fiesta tendría que ser un recordatorio para la siguiente generación. Responsabilidad de los padres, transmitirle a la siguiente generación el sentido, el propósito de esta fiesta de la Pascua. Dice el versículo 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Versículo 26 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y vemos que en estas palabras hay una distancia entre los hijos y los padres. Los hijos dicen que es algo que ustedes están celebrando. Y puede ser que los hijos nos pregunten: ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que poner una alabanza en la casa? ¿Por qué tenemos que asistir a esta reunión? ¿Cuánto tiempo vamos a asistir a este lugar? Estas son las clases de preguntas que hacen los hijos, y dice, Dios pone en la boca de su pueblo la respuesta para los hijos. Ellos responderán de la siguiente manera: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y dice el versículo 28, que los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová le había mandado a Moisés y a Aarón. Hubo una obediencia inmediata a las instrucciones que Moisés estaba dando para celebrar la Pascua. Así que esto brevemente podemos encontrar en las Escrituras
8 cosas que nos enseñan de la Pascua. Y aquí es donde surge más duda para algunas personas, porque siendo que hay tanta enseñanza y tanta riqueza al estudiar el sentido de la Pascua, entonces algunas personas se ven como inclinadas a profundizar más en el campo judío. Prefieren entonces escuchar una enseñanza de un rabino, buscan también satisfacer esa hambre, esa sed de conocimiento, y consideran, he visto personas que llegan al punto de decir que el Evangelio no es suficiente para ellos, que ellos necesitan algo más. Es como cuando uno se queda con hambre, ya comió pero todavía tiene hambre, entonces ellos dicen queremos más. Lo que oímos no es suficiente. Acá la Torá dice otras cosas, en la iglesia no las mencionan, y el rabino dijo tal cosa, y la Biblia dice esto en el Antiguo Testamento, y hay una labor que se conoce en las Escrituras como el trabajo de los judaizantes, personas que se dedican de buscar a los cristianos y llevarlos nuevamente a la ley. Eso fue el tema de los Gálatas, eso fue lo que el apóstol Pablo enfrentó con ellos después de haber participado del Evangelio, de haber visto maravillas. Entonces la carta de los Gálatas trata el asunto como Cristo es suficiente en nuestras vidas y no necesitamos volver nuevamente a los rudimentos de la ley. Pudiera ser que a algunas personas les pase esto por inestabilidad, por ignorancia, y quizás en el fondo porque por años han menospreciado la enseñanza que han recibido. No es suficiente porque no la han valorado, no la han estimado como algo precioso en sus vidas, y están con una comezón en los oídos para escuchar cosas que les atraigan y cosas que satisfagan su curiosidad. Las personas se maravillan de estas cosas de la ley y dicen, pues nosotros deberíamos practicar esto. ¿Por qué no hacemos un cordero asado y lo comemos y celebramos la Pascua como el pueblo judío? Bueno, no tenemos que hacer eso nosotros, porque al hablar entre nosotros sabemos que somos gentiles, que no somos israelitas y que no participamos de esta ceremonia reservada especialmente para el pueblo de Israel. Quisiera señalar algo que tiene que ver con la Pascua. Para las personas que en algún momento han pensado, ¿por qué no volver a la ley? ¿Por qué no volver a la Pascua? ¿Por qué no celebrar esto de esta manera? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no reunirnos así y hacemos una gran fiesta y asamos un cordero y comemos, etcétera? Bueno, quisiera señalar nada más un versículo que lo considero muy importante, muy interesante, que está en el libro de Números, en el capítulo 9 y el versículo 13. Dice así: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare, escuchen bien esto, léalo bien, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. ¿Cuál era la condición final de una persona que por cualquier razón no participara de la Pascua, por la razón que fuera, aunque se considera el estar de viaje, el estar fuera del pueblo de Israel y no celebrarlo? Esa persona estaba libre de la consecuencia. Pero la persona que ese día dijera, no, hoy no voy, hoy no participo, hoy no quiero saber nada de esto, había una ley para eso. El no participar de la Pascua conllevaba la pena de muerte. Nos puede parecer a nosotros exagerado, pero recordemos que estas eran las condiciones de Dios. Así que, ¿qué tanto significado tiene esto para nosotros y debemos participar? Este es el punto B, cuando las personas son movidas del Evangelio, sus bases, sus raíces, y se sienten que deben participar de una ceremonia que
a la luz de las Escrituras, no tiene que ver para nada con nosotros como pueblo cristiano. Ya vimos entonces la pena para la persona que no participara de esto, por lo cual considero que cualquiera lo debe pensar dos veces antes de decir que quiere celebrar una Pascua judía en su casa, con sus amigos, con su familia. El tercer punto que quiero señalar ahora es qué tiene que ver la Pascua con la iglesia. ¿Qué tiene esto en común o qué tiene que marcar como una diferencia? Mencionaba el hecho de que algunas personas buscan profundizar en la ley, buscar en los libros de la ley, la Torá como dicen, un sentido más profundo y participar incluso de un sacrificio, experimentar la sensación de matar un animal, derramar la sangre, cocinarlo en las brasas, luego comerlo y decir, pues así era como Israel celebraba la Pascua y recibían el perdón. Bueno, la iglesia no tiene que participar de este tipo de ceremonias, porque nosotros tenemos el mayor tesoro. Nosotros como iglesia tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos al Rey de los Reyes, al Señor de Señores. Tenemos al autor y dador de nuestra vida. Y tenemos a Jesús como el único Redentor y Salvador de la humanidad. Y quiero recordar las palabras de Juan Bautista. En el libro de San Juan, capítulo 1, verso 36, Juan dijo acerca de nuestro Señor: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro Cordero. Jesús es nuestra ofrenda. Ahora entonces quiero señalar acerca de la Pascua y la iglesia cristiana lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Por favor, vaya a su Biblia y búsquelo para que lo podamos leer juntamente. No se conformen con decir, es pues como ver una película y yo estoy de brazos cruzados, puedo estar tomando mi cafecito en pijama, sopeando mi conchita, etcétera, y decir que padre, esto es como un programa de televisión, porque no lo es. Estamos haciendo nuestra reunión alrededor de la palabra y la escritura que vamos a leer es 1 Corintios capítulo 5, verso 7. En esta parte, Pablo está tratando un problema con la iglesia. Estaban tolerando una situación que debió haber sido reprendida. La iglesia no dijo nada, pasaron por alto la situación de un hombre que vivía ahora con su madrastra. Y Pablo dice, ustedes deben tener vergüenza, deben experimentar esa sensación de molestia por permitir y tolerar esto dentro de la iglesia. Y entonces dice él, en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea, ahora, al no permitir el pecado, somos esa masa limpia, sin levadura, porque la levadura es un símbolo de algo, el pecado, que puede ir contaminando poco a poco, pero que puede ir afectando primero nuestra vida y nuestra percepción de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y lo que dice después es, porque nuestra Pascua, por favor léanlo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si alguno piensa, nosotros no tenemos parte de esa celebración, a nosotros nos falta algo como eso, qué lamentable que la iglesia no lo tenga. Quiero decirte que nosotros tenemos al Señor, tenemos al Rey. El pueblo de Israel tenía una sombra, una figura de lo celestial. Nosotros tenemos lo celestial con nosotros. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Al respecto, quiero señalar otras cosas. Número 1, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero perfecto. Recuerdan que en la Pascua tuvieron que apartar un corderito de 1 año, era perfecto, y apartarlo el día 10. Nuestro Señor fue apartado
con una vida perfecta, intachable. Él fue el cordero ideal, perfecto a los ojos de Dios para realizar este sacrificio. Les recomendaría leer Isaías capítulo 53, pero podemos señalar especialmente el versículo 4, 5, 6 y 7, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aunque Él en realidad fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Y dice el verso 6, claramente todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso es lo que la Biblia llama iniquidad. Cada cual se apartó por su camino. El anhelo humano de hacer las cosas a su propia manera, vivir a nuestra propia manera, decir las cosas a nuestra manera, vivir aunque la Biblia diga, aunque la Biblia enseñe, aunque un hermano diga, aunque el pastor diga, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y dice, nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino y nosotros como ovejas nos fuimos siguiendo nuestro propio deseo. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Isaías lo presenta, capítulo 53, 700 años antes del Señor, como el cordero que fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Número 1, Él es el cordero perfecto. Nosotros no participamos de la Pascua porque tenemos al Cordero perfecto morando en nuestros corazones. Amén. La segunda cosa es que nosotros tenemos a nuestro Señor como el sumo sacerdote. Y dice el libro de Hebreos, les pido vayamos a esta escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11, donde dice que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, como el que hizo Moisés en la ley, es decir, no de esta creación. Estamos hablando de algo superior a la obra que realizó Moisés cuando construyó el tabernáculo en el desierto. Y dice el versículo siguiente, número 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio de Israel, cuando se celebraba la Pascua y se hacían sacrificios para el perdón de pecados, ellos tenían temporalmente un perdón. Al siguiente año necesitaban nuevamente hacer estos sacrificios. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, pero antes él debía hacer un sacrificio por sus propios pecados. Luego entraba y presentaba una ofrenda por el perdón de los pecados de Israel. Cuando esa persona moría, venía su hijo primogénito y seguía como sumo sacerdote y volvía a hacer aquello, dice, y lo hacían interminablemente hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Él entró al lugar santísimo, no en la tierra, no en un tabernáculo de la tierra, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros. ¿Y qué obtuvo nuestro sumo sacerdote? La eterna redención, la liberación, la adquisición de nuestras vidas redimidas por su propia sangre, por su propio sacrificio. Así que tenemos en nuestro Señor al Cordero perfecto y al sumo sacerdote perfecto. Yo creo que esto debería de alegrar nuestros corazones y de darles satisfacción. Como número 3, debemos señalar aquí mismo en Hebreos 9:14 que nuestro Señor fue la ofrenda perfecta. Era el Cordero perfecto, el sumo sacerdote perfecto y número 3, la ofrenda perfecta. Dice
en esta parte porque esta ofrenda logra algo para nosotros que vamos a ver ahora. Dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? ¿Qué hace? Que limpia nuestra vida de todo pecado. Y limpia especialmente en lo profundo de nuestro corazón para que podamos tener la libertad de servirle a Dios. El pecado trae culpa, condenación, vergüenza, derrota, pero el poder de la sangre nos limpia de todo pecado. Es un poder tan profundo que llega hasta nuestra conciencia y la limpia a los ojos de Dios. Así que Dios nos ve no como pecadores, nos ve como personas santas, apartadas para Él, personas justificadas por el sacrificio de Jesús, limpias en su presencia y con una conciencia limpia. Este es un mensaje que nosotros debemos valorar y atesorar, porque en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras culpas, en medio de las acusaciones, muchas veces ponemos atención más a lo que dice el enemigo que a lo que nos está diciendo Dios. Independiente de cómo sintamos en nuestro corazón, cómo estén nuestras emociones, debemos aferrarnos a la verdad que Dios nos da en su palabra, que la sangre derramada por nuestro Señor limpia nuestras vidas de todo pecado. Es tan profunda la obra que limpia nuestras conciencias para que le podamos servir al Señor. Amén. La otra cosa que hace la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo está en Hebreos capítulo 10 y el versículo 10. Cuando el Señor asumió responsabilidad, tomó la decisión y dice, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo, oh Dios, para hacer el sacrificio por la humanidad. Dice el versículo 10 que en esa voluntad de nuestro Señor, que le iba a costar la vida, el sufrimiento, todo lo que en estos días se recuerda del sacrificio de nuestro Señor, la tortura en la cruz, los clavos, la corona de espinas, ser traspasado en su costado. Bueno, leamos qué dice como resultado de esa decisión firme de nuestro Señor de agradar al Padre y morir por nosotros. Dice, en esa voluntad nosotros somos santificados, somos apartados para Dios mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Así que el Señor es la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Número 4. Jesús vino a ser el mediador de un nuevo pacto. Jesús vino a ser el que iba a mediar entre Dios y nosotros. Hebreos 9:15 nos dice que así que por eso, por el sacrificio de su cuerpo, por el sacrificio de su vida, de ser una ofrenda como un cordero, por eso dice, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de Moisés y la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una de las cosas que va a hacer nuestro Señor, o que Él hace, es asegura la herencia eterna para todos aquellos que hemos creído en Él. El día que pasemos a la eternidad, el Señor, como mediador de este nuevo pacto, nos dará la recompensa que el Padre preparó para cada uno de los que amamos y deseamos servir a nuestro Señor, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Él es la ofrenda perfecta, Él es el mediador perfecto, Él es el cordero perfecto y Él es, como punto número 5, tenemos que decirlo, el sacrificio perfecto. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero. Está haciendo la comparación con el tabernáculo de Moisés, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El Señor se presentó con su propia sangre para satisfacer la justicia de Dios, para poder brindar justificación al pecador arrepentido, para limpiarnos de todo pecado, para sellar nuestras vidas como una marca, una señal que nos pone en una posición de hijos de Dios y que nos hace ahora participar de lo celestial. Al creer en nuestro Señor, no participamos de ceremonias terrenales, sino del evento supremo donde nuestro Señor, después de ser resucitado, se presentó en los cielos para hacer el sacrificio perfecto que nos asegura a nosotros tener el acceso a nuestro Padre Celestial. Entonces Jesús es el sacrificio perfecto. Dice que Él se presentó una sola vez y seguimos leyendo en el versículo 26 al 28. En dos ocasiones se vuelve a enfatizar que se presentó. Versículo 26 dice, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que el hombre no había podido hacer, lo que las ceremonias no pueden hacer, lo que los ritos no pueden hacer, lo que los sacrificios de los animales no podían hacer, Cristo lo hizo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, que es lo que esperamos y como iglesia decimos Maranata, el Señor viene, aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que vemos a nuestro Señor entonces como el Cordero perfecto, el sumo sacerdote perfecto, la ofrenda perfecta, el mediador del nuevo pacto y el sacrificio perfecto. Así que en este momento deberíamos preguntarnos, después de lo que hemos estado diciendo, ¿crees sinceramente que al Evangelio le falta algo de la ley de Moisés? ¿Crees tú que el Evangelio no es suficiente? ¿No es capaz de salvarnos? ¿Crees que la vida cristiana, la sencillez de la vida que llevamos, no es suficiente a los ojos de Dios para satisfacer la justicia divina? Fue Cristo el que pagó en la cruz, el que hizo un sacrificio perfecto. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, que nos ha limpiado de todo pecado con su sangre, que venció la muerte, venció la oscuridad, venció las tinieblas con su muerte y con su resurrección se ha sentado a la diestra del Padre. Amén. Heredó un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes y esperamos que venga pronto. Es el anhelo de todos los nacidos de nuevo. Es el anhelo de los hijos de Dios. Así que vale la pena preguntarnos con toda seriedad. ¿Necesitamos una semana en el año para recordar el sacrificio de Jesús? ¿Necesitamos de una Semana Santa para decir, oh, esta es la semana que nosotros recordamos la muerte de Jesús? ¿Necesitamos recurrir a la Pascua, ir a la ley, ir a los corderos sacrificados para enriquecer el Evangelio? Yo les quiero recordar que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amén. Y ahí estamos tú y yo, y ahí están nuestros hijos, y ahí estaremos para siempre, esperando su venida,
el resto de nuestros días amándole y sirviéndole y esperando que Él venga. Entonces quiero leer ya a manera de conclusión en el libro de Colosenses. Por favor, lee conmigo Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Lo primero que el apóstol Pablo señala, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y mucha atención al versículo 10. Leámoslo con un corazón abierto a Dios. Y dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Lo estás leyendo bien? Vosotros estáis completos. Él es nuestra Pascua, es el Cordero perfecto, es la ofrenda perfecta, es el sacrificio perfecto, es el sumo sacerdote perfecto, es el mediador perfecto, y estamos completos. No nos falta nada. Amén. Debemos agradecerlo, debemos honrar a nuestro Señor, debemos amarlo, porque no nos falta nada. Quizás algunas personas quieran seguir buscando, y porque dice la Escritura que en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír cosas agradables, cosas que les hable del favor, de la bendición, de todos los beneficios, y ellos andarán arrastrados por enseñanzas, irán buscando siempre algo que los satisfaga sin encontrar nunca la satisfacción. Pero te invito a que te afirmes en el Señor, que lo reconozcas como tu Señor, tu Salvador, como el que ha muerto en la cruz. Era la ofrenda perfecta que pagó Dios para rescatar nuestra vida. Que su sacrificio, su muerte no es en vano, que su sangre derramada tiene el poder de limpiar los más oscuros pecados y que puede presentarnos delante de Dios con el honor de ser llamados hijos de Dios. No te veas desde tu humanidad, desde tu debilidad, considerándote un pecador que desagrada a Dios en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. Debes considerarte a ti mismo como el Hijo de Dios, redimido por este precioso sacrificio. No la Pascua de Moisés, no la Pascua de la ley, sino Cristo es nuestra Pascua. Entonces, en conclusión, señalo 3 cosas. 2 del libro de Colosenses que acabamos de leer, donde dice, lo primero que dice el apóstol Pablo: mirad que nadie les engañe, que nadie los inquiete, que nadie les haga sentir que no es suficiente lo que ustedes tienen, que lo que hemos creído no basta, que está incompleto, que necesitamos algo diferente. No lo creas, no te dejes llevar por ese tipo de enseñanza. Mantente firme en tu fe y mantente como una persona que persevera agradando a Dios, obedeciendo su palabra, esperando su venida. Mantengámonos en esta misma actitud. La segunda cosa que digo en conclusión de esta mañana es que estamos completos en Cristo. No es un pensamiento nuestro, no es algo a lo cual nosotros quisiéramos aferrarnos. Es el Señor que nos dice: ustedes están completos, no nos falta nada. Tercero, porque Cristo es nuestra Pascua. La Pascua que libró a Israel con Moisés es la que nos libra a nosotros de la condenación eterna, la que nos libra de la influencia de Satanás y nos libra de todo pecado, de toda maldición. Debemos ser agradecidos con el Señor, mostrar amor y gratitud, alabanza y adoración para Él, porque su amor es sumamente maravilloso. Quisiera invitarte que hiciéramos una oración de acción de gracias, que le dijéramos a Dios que estamos agradecidos con Él, que valoramos todo lo que Él hizo en Cristo Jesús para nosotros. Ofrecer la vida de su propio Hijo,
sellar con su muerte y su sangre nuestra redención, y que hoy tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No somos personas de una religión, no somos protestantes, más que evangélicos, somos hijos de Dios. Esas palabras el mundo nos las da, nosotros las podemos usar para una identificación, pero nosotros tenemos el increíble, maravilloso privilegio de ser llamados hijos de Dios. Que no te veas por lo que el mundo ve en ti, no te veas por lo que tus enemigos dicen de ti, no te veas como las personas que no te quieren, te ven y puedan quejarse de ti. Cualquiera puede señalar nuestros errores, cualquiera puede señalar nuestras faltas, nuestras culpas, pero lo que nosotros hoy enfatizamos es que el sacrificio fue tan perfecto que nos libra de toda culpa, de toda condenación, nos da un enorme privilegio ser llamados hijos de Dios y que tendremos nuestro lugar con Él por la eternidad. Podemos orar entonces, podemos cerrar nuestros ojos, pero abrir nuestro corazón para decir: Padre, te damos gracias. 10,000 razones no serían suficientes para expresar toda nuestra gratitud, todo nuestro deseo de honrarte, de expresarte la alegría de ser perdonados de una forma tan maravillosa, no por la sangre de un cordero que podemos comprar en un mercado, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos y aún más gracias por unirnos como una sola familia, que hoy estamos juntos en espíritu, que nos extrañamos físicamente, que nos gustaría saludarnos una vez más, abrazarnos, ver el rostro, ver la sonrisa de cada hermano, pero que hoy lo hacemos en el espíritu, y en el espíritu decimos: Abba Padre, gracias. Y decimos: Maranata, Señor Jesús, ven pronto. Y no podemos pasar por alto en nuestra oración, clamar y pedir tu socorro, Señor, que libres a todos aquellos que hoy luchan de una y de otra manera en el campo de la salud, con todos los enfermos del coronavirus, por todos los médicos, personal de enfermería, todas las personas que están haciendo una labor que pone sus vidas en riesgo. Pedimos que los bendigas, los protejas, y esa sangre que fue señal en Egipto, esa sangre que fue señal en la cruz del Calvario, esa es la sangre que hoy nos libra de mal, nos limpia de pecado, y es una señal contra la oscuridad, que somos guardados y apartados para el Señor. Y dice el libro de Apocalipsis: le hemos vencido por la sangre del Cordero. Bendice, Señor, a México. Bendice las autoridades. Bendice, Señor, que estas personas tengan la capacidad, la comprensión, el entendimiento, la sabiduría y la honradez para actuar en bien del pueblo, en bien de los necesitados. Que no haya división en el corazón de los hombres para hacer el mal. Que no haya división en el corazón de los hombres para sacar ventaja de esta pandemia, de esta crisis. Oro en el nombre de Jesús que bendigas a tus siervos y a tu pueblo. Y oro por cada uno de mis hermanos, que tenga abundancia de pan y alimento en su casa. Que no falte, que el poder de tu Espíritu Santo inunde sus corazones de mucha fe, de mucho valor, y podamos vivir estos días libres del temor, libres de angustia, libres de desesperación. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y deseo para cada uno de tus hijos tu favor, tu gracia, el bien, la misericordia de cada día sobre ellos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Como familia envío un abrazo, una bendición a cada uno de ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.